Bueno, muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y nada, hoy vamos a hablar em, sobre algún tipo de... sobre, no sé, o sea, tenía pensado hablar porque yo estaba leyendo este libro, que me prestan, ciertos libros me prestan. Entonces, bueno, acá es muy interesante porque te habla de ciertas críticas, tiene el capitalismo. Y como ustedes sabrán, el capitalismo es un poco de sedentarismo, o sea, esa acumulación de riqueza, pero, pero bueno, y trae un montón de cosas que al final son parte de este mundo material, porque el capitalismo lo asocian mucho a, como dice, a Saturno. Entonces parece ser que no podemos salir de esta explotación sistemática de energía, partiendo de que el mundo es un organismo vivo que se retroalimenta a sí mismo, pero parece ser que las jerarquías de la acumulación y de poder y de una filosofía de ciencia ficción hace que las personas que estén en ciertas corporaciones tengan la idea del hombre máquina y de la fusión del ser con la tecnología. Pero bueno, o sea, todo eso tiene alguna, si tiene mucho de verdad, o sea, está atrás todo eso del control del individuo, toda esta magia babilónica, la ficción del dinero y todo este tipo de cosas, de lo mundano y de básicamente trabajamos para drogarnos y para llenar vacíos que, que no podemos, porque básicamente tenemos un hábito de hábito espiritual nulo. Entonces vivimos como en automático, en un sistema que ya es automático, porque sus estructuras son es algo sistémico, pero hasta ciertos fractales son eh, totalmente sinérgicos al sistema de estructuras y complejidades que vemos a la hora de salir a la calle y ver que todo de alguna forma u otra también es parte de la naturaleza misma, que sea tan cíclica las cosas, digamos, en ese aspecto. Después de tantas palabrerías, al final podemos darle un montón de nombre al mismo fenómeno. Pero bueno, seguramente haya algo de verdad en toda esta creación del individuo y lo colectivo, y a su vez el colectivo al individuo. Entonces, em, nada, pero hoy podemos hablar de quizás cómo las condiciones de trabajo que son horribles, que no hay inversión para el empleado, digamos, que trabaja en ciertos lugares que a lo mejor hay ciertos países que están todavía en desarrollo y es como que hay una infraestructura paupérrima y que podríamos ser totalmente utilitarista y esperar esa explotación para un bien común en un futuro, como lo hizo China. Pero eso contaminaría mucho al mundo, haría que las personas se reproduzcan más y más almas entre a este juego. Entonces, al final, o es importante que entren nuevas almas o se exprese la conciencia más rápido, o al final eliminar al ser humano por el simple hecho de que es innecesario cuando las máquinas vengan a gobernarnos. No sé. O simplemente
el humano quedará en segundo plano como observador y al final será observado por las máquinas como algo que está ahí, que ya no trabaja, pero tampoco aporta, simplemente están ahí. O siquiera pensar que el ser humano sea la única raza inteligente en todo el universo, cae en la responsabilidad del ser humano en conquistar todo el universo. No es loco pensar eso. ¿Por qué? Porque si hubiera vida, o si hay vida, mejor dicho, en otras partes que no sea la Tierra, seríamos conquistados por una raza apática o una raza más inteligente o algo así. Pero si no es normal y somos los únicos, entonces la responsabilidad cae en nosotros, como alguna vez escuché en algún video por ahí. Y entonces todo parece ser que tiene una misión el ser humano, el ser humano. eh, y también este juego de palabras que al final parece ser que todo lo condiciona el lenguaje. Pero otras personas te van a decir, no, el lenguaje no es lo que brinda el sentido, sino lo simbólico. Porque al final el significado y el significante es totalmente, eh, o sea, es como, no es un oxímoron, pero, o sea, no tiene nada que ver, digamos, el significante con el significado, puede ser cualquier otra cosa que esté en un limbo ahí que todavía no descubrimos el lenguaje o el- la com- o, lo- o el lenguaje universal todavía no estamos ahí en tratar de descubrirlo, entonces como que abrimos puertas, pero al final no sabemos cómo cerrarlas. Como dije de nuevo, o como muchos canales dicen que es el laberinto. Entonces, realmente se va complejizando mucho más y cuando pensamos que sabemos algo, al final comenzamos al inicio, porque de ese inicio no podemos seguir avanzando, porque al final eh, nos dimos cuenta que no sabemos nada o estamos totalmente en pañales o que recién estamos comenzando a avanzar. Entonces, o no sé si la religión es lo que atrasa, la hegemonía religiosa, la política, todo esto es lo que atrasa, o esperan a que la gente se revele, o que tomen, o que salga un mesías de la nada. Entonces, todo se va complejizando muchísimo más, aunque ciertas partes del mundo están en convulsiones, y eso hará que se modifique dentro de los 50 años todo lo que está pasando ahora se está, se está moldeando para los próximos 50 años. Entonces, realmente uno viendo cómo es el mundo hoy en día, va a perder tiempo en alimentar el ego de ser alguien en la vida, porque está jugando un rol que al final es suprimir tu voluntad y tu y limitar lo que el sistema quiere que vos veas o lo que quiere que vos aprendas para ejercer un laburo toda tu vida y quedarte ahí estancado, aunque tengas lujos, bienes materiales que al final cuando te muera puede ser que ese bien material simplemente no te lo puedas llevar, digamos. Entonces, ese apego por la materia y ese hedonismo, o como se dice, eh, placer momentáneo, efímero y al final eh, no encontrarle una trascendencia a todo a lo que vemos, lo que somos y bueno, entonces a eso voy yo, digamos, o sea, en ese sentido de decir em, cómo podemos aportar a lo que está más allá de nosotros o cómo lo podemos bajar lo divino a lo terrenal
cómo lo podemos bajar, porque al final, eh, nada, la información es muy, muy limitada, la, hasta ciertos científicos, o sea, tienen una base de datos muy cerradas, donde la información es muy poca, no es pública, o al final eh, no está para lo más curioso y al final eso se convierte en sensacionalismo y amarillismo y empiezan a hacer guerras psicológicas con eso, qué es verdad, qué es falso. Al final volvemos al inicio de la ilusión de la caverna de Platón y así, digamos. Entonces, hay que organizar, hacer una cosmovisión, hay que seguir a las personas que están intentando encontrar la verdad. Por ejemplo, yo veo ciertas personas que me costó mucho encontrar este tipo de personas, porque al final no son de las masas, no son de las medias que suben videos y dan datos superficiales o datos avalados científicamente, porque al final yo me estoy dando cuenta de que lo científico te encierra. O sea, si uno va con el dogma científico, con cuidado, te está dando cuenta que al final te encierran en un, o te estructuran o te condicionan para cierto punto de vista que sea simplemente cientificismo, eh, que sea verdad absoluta lo que digan los científicos. Pero después vos ves en entrevistas de ciertos científicos que te dicen, acá hay algo más. Entonces, al final, y es como que bueno, ya tienen toda una trayectoria, una carrera, tienen toda una imagen que cuidar. Pero a nosotros que somos simplemente giles, que están ahí observando los patrones, observando más allá de los símbolos, que podemos a través de la filosofía, no del régimen universitario, sino la simple filosofía de nuestra propia curiosidad, que podemos ir indagando, podemos crear nuestras propias definiciones y al final podemos interpretar nuestra propia realidad y al final podemos decir quiénes somos para saber dónde ir, porque a estas preguntas tan básicas, que al final vos podés descomponer la realidad a base de lógica pura, digamos, si decís, bueno, ¿qué soy? Esto o esto, esto, esto. Entonces vos vas llegando a una lógica. La lógica de la lógica de la lógica es como una mamushka, digamos. Entonces vas, en algún punto la lógica tiene que tener, o el límite de lo que vos conocés, de lo que investigaste, te puede dar una respuesta sólida a lo que sos. Entonces, y ahí vos podés partir de una base de decir, bueno, mira, soy esto, no voy a seguir al sistema, pero aquí lo que hablo con el sistema, digamos. Al sistema le digo a todo esto que está impuesto. Entonces, yo creo que de alguna forma u otra, cuando no obedeces al sistema porque no pueden controlar tu voluntad, o sea, no pueden meterse dentro de tu cabeza por ahora, yo supongo que quizás sí te pueden limitar con los recursos y pueden limitar el movimiento, de que es como el auto, ¿viste? Vos te podés comprar un auto, pero al final no lo podés sacar de la provincia porque realmente no tenés plata para sacarlo de la provincia, digamos. O sea, vas a tener un auto para andar dentro de la ciudad. Es una disidencia controlada. Pero cuando entendemos la disidencia controlada, o sea, ahí está, se están exponiendo a lo que no queremos que nosotros sepamos. Entonces hay que empezar a investigar lo que no se ve, hay que empezar a investigar con lo que uno interactúa todos los días, digamos. O sea, realmente el algoritmo es un reflejo de nosotros y entonces vos le ves el algoritmo a las personas y cada uno te muestra el deseo reprimido de lo que en su mente consume, digamos. Entonces te ve el algoritmo y todas estas personas tienen algoritmos diferentes. Pero yo veo el mío y el mío es un reflejo de pura alquimia.
alquimia, esoterismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos entrenando al algoritmo o el algoritmo eh, nos está entrenando a nosotros. Y ahí es que estar consciente de todo, digamos, o sea, tanto de la parte material, espiritual, mente, corazón, cuerpo, célula, entorno de todo, digamos, números. O sea, entonces es como, pero bueno, pero, pero bueno, hay países que al final la geopolítica ordena todo. ¿Por qué? Porque donde están todos los recursos naturales se arma un orden espontáneo y bueno, ya dependiendo de cada país, si está en alianza con uno, con otro, pero no podemos salir de de esto, ¿cómo decirlo? De esto bipolar, digamos, porque si no hay izquierda es derecha y lo de izquierda están con con los dictadores supuestamente, y después de los derechos están con los anglos, todos los anglos hegemónicos. Entonces, cuando son un país satélite, cuando son un país así con muchos inmigrantes extranjeros, a lo mejor te conviene estar con los anglos o a lo mejor no te conviene estar con aquello. Entonces, no hay como una tercera posición. Entonces, ahí está, digamos, encontrar el equilibrio de la dualidad, encontrar el equilibrio de los extremos y ser pragmático, pero a la vez ser una sola conciencia colectiva y decir, bueno, queremos esto, queremos aquello, esto se tiene que hacer bien, la política fiscal, no tiene que haber ladrones, no tiene que haber narcos, no tiene que haber maldad, o sea, todo, al final una existencia de vida, o sea, una filosofía de vida, como dicen en alguno de estas páginas que dice, al no tener una existencia de vida de uno, al no conocerse, no sabe lo que quiere, digamos. Entonces vive en automático, vive por impulsos de otras cosas, digamos, impulsos que son arrastrados, digamos, con frecuencia quizás estamos en la mente de otra persona que al final somos los esclavos, digamos. Y puede ser, porque al final vos cuando entras a laburar, o sea, estás laburando para otra persona, no estás laburando para tus intereses, digamos. Entonces hay que hacer lo genuino, lo propio. Si vos querés consumir en un lugar que no se fugue en la plata, digamos. O sea, no consuma en un Carrefour. Si vos decís que el Carrefour es extranjero, porque se lleva la plata, o sea, tienen. No, o sea, por más que dan trabajo y todo, pero hay que ser más inteligente, o sea, hay que tener hábitos de consumo propios y también hay que ayudar a las personas que tratan de emprender, porque al final el que emprende la plata la va a invertir acá y así, pero hay mucha gente que hay fuga de capitales, entonces la plata no se queda acá y estamos trabajando para nada y cada vez tenemos más trabajo, le dedicamos más tiempo, más esfuerzo y al final termina siendo contraproducente porque los incentivos no están donde tienen que estar y al final la deuda nos termina matando a todos. ¿Y quién endeuda el país? Los judíos, la usura, no sé. Y ahí está todo lo que nosotros tenemos que aprender a, a lo que tenemos que aprender para salir de donde estamos. Y cuando salgamos eso va a ser un rebote impresionante porque, o sea, por ejemplo, yo estoy en Argentina, o sea, el mejor país del mundo geográficamente, geopolíticamente, con recursos, con mano de obra barata. Tenemos todas las condiciones para ser potencia, loco. Y aún así, cuando nosotros seamos potencia, como habrá falta de personas para que. Y ahí poder abrir a que muchos
países que son de Latinoamérica vengan a este país a ser un país grande. Entonces, es todo lo que tengo para decir en 20 minutos, digamos. Pero bueno, espero que os haya gustado el video. Y nada, o sea, es como... Quería hacer un video por día, pero bueno. eh, tuve un par de inconvenientes, así que nada, vamos a continuar con la frecuencia habitual.